Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor que nuevamente nos hemos podido conectar y juntos poder llevar la palabra del Señor y podemos disfrutar de la presencia del Señor. Así que le damos gracias al Señor, gracias por cada una de las familias que se han podido conectar y puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes, a cada familia, en cada uno de sus hogares que se han podido conectar y pueden escuchar el mensaje de la palabra del Señor, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y poderla compartir a cada uno de ustedes en esta noche. Por eso le damos gracias. ¿Y qué le parece si antes de comenzar con esta prédica podamos orar y clamar al Señor por nuestras necesidades? Amén. Si quiere usted cerrar sus ojos, puede hacerlo y lo vamos a decirle al Señor. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Señor, gracias por un día más de vida que tú nos estás regalando, Dios. Gracias por un sábado más, Señor, que hemos podido, Señor, conectarnos, Señor, y poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor a cada hogar, a cada familia, Padre del cielo. Por eso, Dios, ruego, Dios, en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, llene, Señor, cada vida y cada corazón, Señor, en cada una de las familias, Señor, que se han podido conectar, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan recibir, Señor, este mensaje de la palabra del Señor, Señor, una palabra de esperanza, de fortaleza, Señor, para cada uno de nuestras vidas, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos todas nuestras cargas, todo peso, toda carga que hay sobre nosotros, te lo entregamos a ti, Señor Dios, en esta hora, Padre del cielo, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, Dios, con todo nuestro ser y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que estemos nuevamente, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dejamos todo en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor amado. Que tú sigas derramando, Dios, de tu gracia, de tu unción, de tu favor, Señor, sobre cada hogar, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, en esta hora, Señor, por cada mensaje, Señor, de pedido de oración, Señor, que ha llegado a mi celular, Padre del cielo. Tú les conoces, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Por eso rogamos a ti, Señor, al Dios Todopoderoso, para que su mano de poder esté obrando a favor de cada uno de ellos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, para que sean de testimonio del poder de tu Espíritu Santo que ha obrado, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, quiero compartirles con ustedes ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 56, vamos a estar leyendo unos versículos aquí de la palabra del Señor, y me gustaría que ustedes ahí en su casa, en su hogar, puedan juntarse y tomar la Biblia y podamos juntos compartir esta palabra del Señor. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice la palabra del Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hasta ahí nomás. Y el título que le he puesto a esta palabra que hoy quiero compartirles con todos ustedes, más que un compromiso, un recreo. Sabe que aquí en la palabra del Señor que juntos hemos leído, encontramos aquí al profeta Isaías, que va a ser uno de los primeros profetas que va a hablar acerca de la condición espiritual del pueblo que poseía espiritualmente, y por esta condición, por causa de su pecado, el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Y justamente el profeta Isaías va a hablar de la cautividad, aun cuando el profeta Isaías va a compartir, lo va a profetizar unos 150, 160 años antes de que este suceso aconteciera. Y aquí el profeta lo da como un suceso como que ya ha sucedido, es decir, habla en presente de unos sucesos futuros, a pesar que justamente había sido dicho muchísimos años antes. Sabe que el primer capítulo de este libro de este libro de Isaías, Dios de alguna manera va a manifestar
que él se siente quizás disgustado de la condición espiritual que el pueblo de Dios se encontraba, y Dios de alguna manera se cansó de observar la religiosidad de su pueblo, el pueblo de Israel. Pero sabe, lo asombroso de este libro del profeta Isaías, que si bien observamos esto que yo manifiesto acerca del mensaje de la cautividad, acerca del mensaje del juicio de Dios, inmediatamente podemos observar un mensaje de promesa, un mensaje de restauración, un mensaje de retorno, porque Dios de alguna manera pretendía que su pueblo fuese corregido ahí en Babilonia, para que al retornar nuevamente a la tierra prometida, su condición espiritual fuera completamente diferente. Ahora, en este versículo nos habla acerca de eso, nos habla de una nueva oportunidad de tener una vida espiritual genuina delante de la presencia de Dios. Eso es lo que manifiesta este pasaje de las Escrituras. Nos va a hablar acerca de este suceso, el tiempo del retorno, donde el pueblo nuevamente retornaría a Jerusalén, donde nuevamente habría vida espiritual en el templo, donde el templo sería nuevamente reedificado. Por esa razón, en este pasaje de las Escrituras es una nueva oportunidad de tener una vida espiritual genuina ante el Señor. Por eso quisiera que en esta noche veamos juntos una definición espontánea a nuestro culto de acuerdo a las características de la misma. Vamos a observar justamente eso, una definición espontánea a nuestro culto, pero de acuerdo a las características del mismo, del culto que cada uno de nosotros poseemos. Y en primer lugar dice la palabra del Señor: los llevaré a mi santo monte. En primera instancia, este pasaje de las Escrituras nos va a hablar de un lugar específico, y Dios dice que quiere traer a su pueblo a su propio monte. Sabe que la región de la tierra prometida estaba de alguna manera situada en una zona montañosa. Había muchos montes, y justamente estos montes también fueron sinónimo de la perdición del pueblo de Israel, y por esa razón las Escrituras dice que el pueblo de Israel adoraba a ídolos en esos lugares altos. En esos montes se iban a lugares altos, a lugares apartados, para invocar a dioses paganos, a dioses hechos por hombres. Es decir, los montes llegaron a un punto de ser un sinónimo de la idolatría también en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, Dios dice: yo los voy a traer, pero los voy a traer a mi santo monte. Y sabe que este monte santo se está refiriendo precisamente a Jerusalén, ya que describe el monte de Dios. ¿Y qué pretendo decir en realidad? Hermano, no es en cualquier lugar, no es a mi manera, no es que yo busco a Dios de la manera que yo siento o de la manera que yo creo. No es así, no es a mi manera, sino a la manera de Dios, a la manera de los planes y propósitos de Dios que tiene para cada una de nuestras vidas. Y hablando del retorno de Dios, Dios dice: yo los voy a traer, pero los voy a traer y los llevaré a mi monte santo. ¿Sabe? Hay algo interesante que observamos en esta expresión de la palabra del Señor, y generalmente siempre nos han hablado acerca de ir y de acercarnos a la presencia de Dios. Es así, generalmente nos han enseñado de tener que acercarnos a Dios, que cada uno de nosotros tenemos que ir y de acercarnos a la presencia de Dios. Pero ¿sabe lo asombroso que encontramos en esta porción de las Escrituras? Que aquí Dios es el que toma la iniciativa. Y Dios dice: yo te llevaré a mi monte santo. Dios te dice: yo me he propuesto llevarte a mi monte santo. Dios es el que da la iniciativa, no es el hombre, sino Dios mismo tomando la iniciativa de llevar al hombre al monte santo de Dios. Además está
de aclarar que si es que usted acepta la invitación. Por eso Dios nos ha dado el libre albedrío. Usted es el que decide. Dios quiere llevarnos a su monte santo para que estemos en la presencia de Dios, pero está en nosotros si realmente queremos aceptar esa invitación de parte de Dios. Sabe que hace unos años atrás uno de mis familiares habían viajado a la provincia de Mendoza, y durante el viaje decidieron cruzar a la República de Chile y cruzaron por el Cristo Redentor, y mientras se dirigían por la ruta hacia Chile pasaron frente al pico más alto de toda América, es decir, en el Cerro Aconcagua. Él decía, ni siquiera quizás vos te puedas imaginar lo imponente, la inmensidad de ese cerro en medio de la cordillera. Pero sabe una cosa, dice, él me decía que en ningún momento se le dio por hacer cumbre, solamente estuvo al pie de la montaña, al pie de la Aconcagua. Sabe que así sucede con muchos creyentes que están en la iglesia, pero que nunca hicieron cumbre. Quizás varias veces han venido a la iglesia, o quizás pasan años que vienen a la iglesia, pero que jamás han hecho cumbre, jamás han disfrutado de estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿para qué queremos subir? Quizás hoy nos preguntamos al monte cada uno de nosotros, pero sabe que cuando nosotros subimos al monte santo tenemos poder de Dios. ¿Cuántos quieren tener poder de Dios? Yo creo que todos queremos tener poder de Dios. Todos queremos unción de Dios. Por supuesto que queremos esa unción de Dios en nuestras vidas. Queremos dones espirituales. Por supuesto que cada uno de nosotros queremos esos dones espirituales que se manifiesten en nuestra vida. Queremos ser parte del ministerio. Claro que sí. Pero sabe, también tenemos que subir al monte para encontrarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces necesitamos todas esas cosas de parte de Dios, pero ¿cuántas veces o pocas veces nos animamos a subir a ese monte santo, a esa misma presencia de Dios? ¿Sabe? Muchas veces pretendemos subir al monte para decirle a Dios, quiero más unción, quiero más poder, quiero esos dones que se manifiesten en nuestras vidas. Y está bueno que pedir esas cosas, está bueno, pero no está mal pedir cada una de esas cosas que uno pretende tener en nuestras vidas. El problema es que solamente nuestros deseos de subir al monte pase solamente por pedirle a Dios y no para estar con Él, acercándonos confiadamente al trono de su gracia. Solamente queremos tener esos dones en nuestras vidas, pero no queremos subir al monte, estar en su presencia. ¿Sabe? Cuando Moisés fue llamado, Dios le dijo, Moisés, sube a mí al monte. Dios le llamó de esa manera, sube a mí al monte. No le dijo, sube al monte porque voy a darte un montón de cosas. Le dijo tan solamente, Moisés, sube a mí al monte. Y esto resultó atractivo para el hombre de Dios. Hermano, no hay algo más atractivo que subir al monte y encontrarnos con la presencia de Dios. Es lo que le sucedió a Moisés. Dios le dijo, Moisés, sube a mi monte. Y fue donde él pudo experimentar lo más maravilloso que estar en la presencia de Dios. Eso fue lo que mantuvo al hombre de Dios. No fueron ni señales ni prodigios, sino de haber subido al monte y haber estado y disfrutado de la presencia de Dios. Sabe que también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, va a narrar uno de los sucesos más impactantes porque por un pequeño grupo de discípulos que también pudieron ser testigos de este suceso, y me refiero a la transfiguración de Jesús ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 9, del 28 en adelante. Y dice la palabra de Dios que Jesús se había apartado a un monte alto, y en esa oportunidad se había retirado con algunos de sus discípulos, podríamos decir el grupo más selecto, el grupo más cercano a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y así fueron, dice, al monte que posteriormente llamaron el monte de la transfiguración, por lo impactante de este suceso.
y este monte estaba ubicado al norte del mar de Galilea, es decir, bien al norte de la tierra prometida, llamado el monte de Sión. Así, hacia ese lugar se dirigió Jesús, a ese monte alto, porque allí iba a transfigurarse delante de sus discípulos, y esto marcaría sus vidas, y la gloria de Dios descendió, y el rostro de Jesús resplandecía como un sol después de haber estado en la presencia de Dios. Luego aparecieron a su lado, dice la escritura, Moisés y Elías. Y sabe una cosa, usted que conoce quizás la historia que sucedió en aquel momento, dice que los discípulos de alguna manera se vieron sorprendidos de esta tremenda experiencia, al punto de que dijeron, ¿por qué no hacemos algunas enramadas para ti, una para Moisés y otra para Elías? Es decir, estos tres discípulos se quedaron completamente atontados, embobados, a tal punto que Dios tuvo que hablar desde los cielos, y se oyó, dice, una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Alabado sea el Señor. Tenían a Jesucristo a su lado, al Hijo de Dios delante de ellos, pero se quedaron atontados como con Moisés y con Elías. Lo tenían a Dios delante de ellos. ¿Y cómo puede ser que haya quedado tan atontados por dos hombres destacados y reconocidos profetas de la Biblia, que no dejaban de ser tan solamente dos hombres común y corriente? Pero cuando ellos podían haber disfrutado de la gloria de tener al Hijo de Dios delante de ellos. Y aquí quiero llegar con todo esto, que muchas veces nos suceden exactamente lo mismo a nosotros. Nos quedamos embobados con la música, nos quedamos embobados con un chiste y nos vemos en la iglesia solamente comentando el chiste que se dijo, y nos quedamos embobados con lo gracioso que estuvo el culto, y nos hemos olvidado de Jesucristo. Ponemos nuestras miradas en lo secundario y perdemos nuestra mirada en lo principal, que es la presencia de Cristo en medio de nosotros. ¿Sabe? Los discípulos tenían a Dios mismo delante de ellos, pero quedaron embobados por dos hombres. Y cuántas oportunidades nos suceden lo mismo a muchos de nosotros. Ponemos nuestra mirada en lo externo, en lo secundario, y nos olvidamos de poner nuestra mirada en lo primordial, que es estar en la presencia de Dios. El Señor nos quiere llevar a su monte santo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. En segundo lugar, Dios dice, los recrearé en mi casa de oración. Sabe que de alguna manera durante mucho tiempo la religión nos hizo asimilar una imagen de un Dios de tipo amargado. Y eso es lo que la religión virtió sobre nosotros. A veces creemos que Dios es un Dios aburrido, pero tenemos un Dios divertido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Sabe una cosa? La religiosidad es lo más aburrido que usted pueda experimentar en su vida, mientras tanto que la vida cristiana es lo más divertido que uno pueda experimentar en nuestras vidas. Hermanos, en la religión es la que es aburrida. El caminar religiosamente, eso es aburrido, pero vivir la vida cristiana es una experiencia súper divertida. No hay nada mejor que vivir la vida espiritual. Hermanos, vivir la vida cristiana no es una carga, no es un compromiso, es una recreación para nuestras vidas. Dios quiere recrearnos estando en la presencia del Señor. Hay gente que le resulta aburrido los cultos, y yo digo, ¿qué tenemos que hacer para pretender, o qué queremos pretender hacer en cada culto? Venir a los cultos solamente para charlar no está mal, está bueno de poder comunicarnos unos a otros, pero necesitamos ese culto, y es poder encontrarnos con Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto, debemos experimentar esa presencia de Dios en nosotros. Dios dice, yo los recrearé en mi casa de oración. ¿Sabe? Cuando yo comencé a ir a la escuela, eso ya hace mucho tiempo, lo que más me gustaba cuando llegaba a clase, ¿sabe qué era? Era el recreo.
Yo entraba a clase y lo único que pensaba era el momento que iban a tocar la campana para salir al recreo. Estaba pendiente del recreo, ansioso de llegar al recreo. ¿A cuánto le ha sucedido lo mismo? Ahora, ¿por qué esperábamos el recreo? Porque uno se divertía, ¿no es cierto? Uno jugaba, uno se recreaba, uno estaba en comunión con los compañeros, con los amigos. Y ahora ha pasado la vida, ha pasado el tiempo, han pasado los años y a veces tenemos tantas presiones, tantos problemas, tantas dificultades que seguimos ansiosos de la misma manera de ese recreo. Y no hablo de los 15 minutos en el patio de un colegio, hablo de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tantas presiones, tantas preocupaciones, tantas luchas que estamos pendientes del recreo. O para nosotros venir a una actividad espiritual es como venir al colegio y estar pendiente a que toque la campana para salir al recreo. Dios nos dice, y se recrearán en mi casa de oración. Ahí donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Él nos quiere recrear en esa casa de oración, a que podamos disfrutar de esa presencia de Dios en el Monte Santo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Hay gente que llega a la iglesia y están recontentos porque es un momento de recreo, y cuando uno era chico disfrutaba de ese recreo, quería que el recreo no terminara nunca, y si era posible que las 4 horas de enseñanza fueran solamente de recreo. Hay cristianos que viven con ese entusiasmo, viven contentos cuando llegan al culto, esperando que no termine nunca, porque quieren disfrutar del culto, quieren disfrutar de la creación, estando en la presencia de Dios. Pero hay otros que vienen por compromiso, vienen forzados al culto, y es por eso que no viven felices la vida cristiana. La vida cristiana es un tiempo de recreación. ¿Cuántos dicen gloria sea el Señor? Sabe que entre los hombres generalmente en nuestro país sabemos que la mayoría somos futboleros. A todos nos gusta el fútbol, o por lo menos miramos fútbol. Pero hay gente que no le gusta el fútbol directamente, no le gusta el fútbol. Pero hay otros que son sinceros, que no les gusta el fútbol porque no saben jugarlo. Claro, a veces por no saber jugarlo no nos gusta el fútbol. Y así pasa con nuestra vida espiritual. Hay gente que no le gusta la vida cristiana porque no sabe vivirla. Así como hay gente que no le gusta el fútbol tampoco porque no sabe jugarlo, hay gente que no le gusta la vida cristiana porque no sabe vivirla. Necesitamos vivir la vida cristiana estando en la presencia del Señor. El Señor quiere recrearnos a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, porque aquel que sabe vivir la vida cristiana, sabe vivir cada momento espiritual. Dios te dice, yo sé que te vas a divertir porque te voy a recrear en mi casa de oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En tercer lugar dice Dios, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Solamente cuando subamos al Monte Santo, solamente cuando nos recreamos en la presencia de Dios, solamente así los sacrificios serán aceptados sobre mi altar, dice el Señor. ¿Sabe una cosa? Que cada uno de nosotros celebramos nuestro propio culto delante del Señor, sacrificando lo mejor de cada uno de nosotros. Y sabe que en la antigüedad los sacrificios eran unos sacrificios de animales. ¿Y cómo debía ser el animal? Sin mancha, es decir, sin defecto. El animal debía ser sin defecto, tenía que ser de lo mejor para que pudiera ser aceptado delante del altar de la presencia de Dios. Sabe, muchas veces le ofrecemos al Señor un culto personal, quizás a media, quizás medios apurados. Ese tipo de culto le entregamos al Señor. Y Dios, cuando usted tiene alguna fiesta, usted está pendiente de la hora, está pendiente del reloj. ¿Por qué? Porque usted está apresurado para ir a ese lugar, y quizás está dentro del culto y no le presta la atención, no le da el lugar que Dios merece en ese momento. Y yo me pregunto, ¿le parece que Dios puede recibir eso de cada uno de nosotros?
El sacrificio debía ser perfecto, debía ser sin defecto. El sacrificio debía ser de lo mejor, para que fuese aceptado en la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué busca Dios? Está buscando en medio de su pueblo esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. Sabe que hay quienes lo único que sacrifican es el tiempo, nada más que eso. Hermanos, si no hacemos un sacrificio aceptado a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si no ofrecemos un sacrificio de lo mejor, lo único que vamos a sacrificar es nuestro tiempo, y eso es una pérdida de tiempo. Pero cuando subimos al Monte Santo y nos recreamos en la casa de oración, es allí cuando nuestro sacrificio es aceptado sobre el altar de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea el Señor. En cuarto lugar dice Dios, mi casa será llamada casa de oración. El pueblo se había acercado al monte porque había gozo, había alegría. Se estaba recreando en la casa de Dios porque había sacrificio aceptado. Entonces sería llamado casa de oración. Alabado sea el Señor. Sabe que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la ciudad de Antioquía por primera vez a los discípulos se los llamó cristianos. Por primera vez en la ciudad de Antioquía a los discípulos se los llamó cristianos. Hermanos, no se nombraron a sí mismos, tampoco ellos se hicieron llamar cristianos, los llamaron espontáneamente. El pueblo los reconocieron como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque eran imitadores de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿podrán nuestros vecinos llamarnos de la misma manera que fueron llamados los discípulos en Antioquía? Los vecinos de Antioquía a los discípulos los habían llamado cristianos porque eran imitadores de Cristo. ¿Podrá decir lo mismo de cada uno de nosotros? Dice la palabra, mi casa será llamada casa de oración. Yo los llevaré, dice la palabra, a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo de cada uno de nosotros. Él nos quiere llevar a su monte santo, a su monte santo. Él nos quiere recrear en oración, que nuestros sacrificios y holocaustos sean aceptados en la presencia de Dios, y que nosotros seamos llamados en esa casa de oración para todo el pueblo de Dios. Y tú y yo somos ese pueblo de Dios. El Señor quiere lo mejor de nuestras vidas. Por eso el Señor en este tiempo nos está hablando a cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a dar gracias por esta palabra. Le vamos a decir, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Padre del cielo. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Padre del cielo. Y te damos gracias, Señor, por cada familia que ha podido escuchar este mensaje, Señor amado. Que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de cada vida, de cada corazón, Señor amado. Gracias porque tu palabra es vida y es espíritu a nuestra alma, Padre del cielo. Y te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor amado. Que tú sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que tu gracia esté derramándose, Señor, en cada hogar, en cada familia, Padre del cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, Padre del cielo. Tú has querido siempre lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, honramos tu nombre y te damos gracias.